Concluida la exigente y agotadora gira de Relayer, la necesidad de realizar una pausa temporal derivó en una iniciativa inédita, ya que cada miembro de la banda grabaría un álbum solista bajo el respaldo del sello Atlantic, y lo que inicialmente parecía una estrategia comercial, terminó convirtiéndose en un proceso de redefinición artística individual. Jon Anderson se aisló para crear Alias of Sunhello, una obra conceptual realizada casi íntegramente por él mismo. Fascinado por los sintetizadores y por la posibilidad de construir universos sonoros autónomos, desarrolló un relato fantástico sobre civilizaciones en búsqueda espiritual. El proceso fue profundamente introspectivo. Anderson trabajaba largas noches experimentando con capas vocales y texturas electrónicas hasta alcanzar atmósferas que describiría posteriormente como meditativas. Chris Squire abordó Fish Out of Water desde una perspectiva distinta. Rodeado de arreglistas clásicos y músicos orquestales, buscó integrar formalmente la música sinfónica con el lenguaje del rock progresivo. El álbum reveló su sofisticación compositiva y confirmó su rol central dentro del equilibrio musical de Yes. Muchos críticos señalaron que el disco sonaba como una extensión natural del grupo, destacando la importancia estructural del bajista en la identidad sonora colectiva. Steve Howe, siempre interesado en múltiples tradiciones musicales, grabó Beginnings, un trabajo ecléctico que alternaba guitarra clásica, folk, country y rock eléctrico. El proyecto evidenció su rechazo a las limitaciones estilísticas y su constante curiosidad artística. Alan White publicó Ramshackle, un álbum más colaborativo y relajado, centrado en el groove y la interacción musical, mostrando una faceta distinta a la complejidad habitual de Yes. Patrick Moraz desarrolló The Story of A, grabado parcialmente en Brasil, incorporando ritmos sudamericanos y elementos de jazz fusion que reflejaban su identidad musical personal. Aunque el álbum fue elogiado por su virtuosismo, también evidenció una distancia estética creciente respecto al rumbo que comenzaban a imaginar sus compañeros para el futuro del grupo. Cuando Yes volvió a reunirse en 1976 para una gira de 53 presentaciones en Estados Unidos y una en Canadá, la cual se desarrolló entre el 28 de mayo y el 28 de agosto, el contexto musical había cambiado notablemente. El surgimiento de la corriente punk en el Reino Unido cuestionaba abiertamente el virtuosismo y la grandilocuencia del rock progresivo, y aunque el público estadounidense seguía respondiendo con entusiasmo, la banda era consciente de que debía adaptarse a un clima cultural diferente. Tras el denominado Solo Album Tour por Norteamérica, cuyo nivel de convocatoria fue de los más concurridos que la banda había experimentado, comenzaron a considerar seriamente la grabación de un nuevo álbum, aunque la situación económica y logística del grupo distaba de ser estable, pese a la imagen pública de éxito continuo que ofrecían. Gran parte de las tensiones que posteriormente serían atribuidas exclusivamente a diferencias musicales, tuvieron en realidad un origen más profundo, ligado a decisiones financieras y administrativas, tomadas incluso antes de que pisaran un estudio de grabación. El contexto de la situación económica británica resultaba determinante. La presión impositiva sobre músicos de altos ingresos había alcanzado niveles extremos, con tasas que en algunos casos superaban el 80%. Como muchas otras bandas locales de primera línea, Yes decidió adherirse al exilio impositivo, trasladando temporalmente su base de operaciones fuera del Reino Unido, para evitar una carga fiscal que amenazaba con absorber gran parte de sus ingresos. La elección final fue Montreux, en Suiza, una localidad que ofrecía ventajas fiscales, tranquilidad y acceso al recientemente establecido Mountain Studios, ubicado en las instalaciones del Montreux Casino, un famoso edificio que había sido reconstruido en mayo de 1975, tras un incendio acontecido el 4 de diciembre de 1971 durante un concierto de Frank Zappa, y cuyo siniestro inspiró la famosa canción Smoke on the Water, de Deep Purple. Sin embargo, la decisión implicó gastos enormes desde el inicio. El traslado completo de sus respectivas familias y el entorno de trabajo, consistente en equipamiento, técnicos, alojamiento, logística y hasta un equipo de documentalistas, comenzó a generar costos significativos antes de que existiera siquiera material disponible para grabar. A diferencia de etapas anteriores, donde el grupo llegaba al estudio con composiciones prácticamente terminadas o muy avanzadas, esta vez la escritura se desarrollaría in situ, lo que extendía inevitablemente los tiempos y multiplicaba los gastos. Arribados a Montreux en septiembre de 1976, surgió un problema inesperado, ya que el estudio principal aún estaba ocupado por Emerson Lake and Palmer, cuya grabación de su álbum Works Volume 1 se había extendido más allá del calendario previsto.
Por lo tanto, se vieron obligados a alquilar un local alternativo para iniciar los trabajos, los cuales se prolongaron allí durante varias semanas, y utilizar Mountain Studios con las restricciones del caso, es decir, en horarios que no interfirieran con la labor del trío de la Mantícora. Durante esas primeras sesiones, comprobaron que la dinámica interna de la banda comenzaba a tensarse, mayormente provocada porque las propuestas de Patrick Moraz, más cercanas al lenguaje improvisado del jazz fusion, chocaban con la intención creciente de Anderson y Howe de escribir piezas más directas y con impacto emocional inmediato. Esa situación afectó sobremanera el nivel de involucramiento del tecladista al proyecto en ciernes, y para Anderson resultaba obvio que era su manera de expresar el desacuerdo que sentía con el rumbo que estaban adoptando, cosa que terminó desembocando en su salida de la banda, a 2 meses del desembarco en Suiza. Tiempo después de su partida, Moraz expresó que su alejamiento se debió a las enormes presiones psicológicas que experimentó dentro del grupo y que sentía que estaban sucediendo ciertas cosas sin su conocimiento. También agregó que algunas personas no jugaron limpio y que la decisión final de su apartamiento fue tomada por el conjunto. Las diferencias musicales se veían amplificadas por la incertidumbre respecto del rumbo del proyecto y por el enorme estrés económico al que estaban sometidos sin resultados concretos, fundamentalmente por la vida dispendiosa que cada miembro de la banda estaba acostumbrado a desarrollar. Por empezar, los frecuentes viajes de familiares y amigos, sumado al alojamiento de los músicos en lugares separados y de categoría, implicaban un enorme costo. Steve Howe ocupó varias habitaciones para su familia y equipos en un hotel de lujo a orillas del lago Lehmann y hasta llegó a circular la historia de que en el viaje de ida, reservó un asiento en primera en el avión Concorde, exclusivamente para su guitarra, cosa que el propio músico se encargó de desmentir. Asimismo, dado que el ambiente de la Riviera Suiza favorecía una vida social intensa, solían cenar afuera todas las noches y en sus tiempos libres recorrían en plan turístico o solo para divertirse, los alrededores del lago en autos alquilados. Sean cuales fueran las diferentes alternativas que allí vivieron, lo cierto es que Anderson admitió tiempo después que la intención original de grabar en el extranjero para economizar estuvo lejos de cumplirse. Conscientes del aumento constante de gastos sin resultados concretos y de la necesidad de buscar un reemplazo de Moraz, el manager Brian Lane y su socio Alex Scott comenzaron a considerar soluciones que aportaran estabilidad, tanto artística como comercial, entre las cuales reapareció el nombre de Rick Wakeman. Tras abandonar la banda en 1974, el tecladista había desarrollado una carrera solista extraordinariamente visible, caracterizada por producciones ambiciosas que combinaban rock progresivo, orquestaciones y espectáculos escénicos de gran escala, cada vez más costosos, cuya viabilidad económica resultó difícil de sostener. El punto de inflexión llegó con Journey to the Center of the Earth, cuya grabación y presentación en vivo implicó enormes gastos de producción debido al uso de orquesta completa, coro y complejos montajes escénicos, cuyos costos redujeron considerablemente las ganancias reales, a pesar de que el álbum registró un buen nivel de ventas. La situación se agravó con The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, cuyo ambicioso y accidentado espectáculo en el estadio de Wembley, que incluyó patinadores sobre hielo, elaborados decorados medievales y un despliegue técnico extremadamente oneroso, le generaron al tecladista pérdidas significativas. A ello se sumó el rendimiento comercial inferior al esperado de No Earthly Connection, un álbum más experimental que no logró replicar el impacto de sus trabajos anteriores. Años después, Wakeman reconocería que pese a la percepción pública de éxito continuo, atravesaba una situación económica delicada debido a impuestos elevados, gastos de producción excesivos, y una administración financiera poco rigurosa. En entrevistas posteriores, admitiría también que había llegado a vender propiedades e instrumentos musicales para sostener sus compromisos económicos, entre los cuales se desprendió también de una parte de su famosa colección de autos de lujo y clásicos. Cuando Anderson le envió demos preliminares del material que la banda estaba trabajando, el tecladista percibió una dirección musical distinta, menos conceptual y más centrada en canciones, alejada de las estructuras excesivamente largas que habían dominado la etapa anterior. Inicialmente, fue invitado solo como músico de sesión bien remunerado, una solución que también respondía a la necesidad urgente del grupo de justificar los crecientes gastos del proyecto. Antes de que existiera un acuerdo definitivo, en su edición del 4 de diciembre de 1976, el semanario musical británico Melody Maker tomó de sorpresa a Wakeman cuando anticipó su regreso a Yes en medio de las negociaciones.
Esa primicia alteró irreversiblemente la situación, ya que los medios y el público dieron por hecho su vuelta a la banda, generando un nivel de expectativas tal que las conversaciones se aceleraron, ya que Yes volvería a contar con su figura estrella en los teclados, aunque todavía no se había definido si como músico de sesión o como miembro estable. Por su parte, apostando a recuperar mayor estabilidad económica, dentro de una estructura colectiva más sostenible que sus producciones individuales, Wakeman se trasladó a Montreux y se alojó en el complejo hotelero del casino, en cuya planta baja estaba ubicado el estudio. Más de uno de los huéspedes que también se alojaban en las instalaciones y lo reconocía deambulando por el lugar, conocido además por ser la sede del famoso festival de jazz, le preguntaba si ofrecería un espectáculo por la noche. También se difundió una anécdota que aconteció durante una de sus primeras noches allí, cuando se encontró en el bar del casino con Freddie Mercury, y la animada conversación que mantuvieron derivó en bromas acerca de quién de los dos podía beber más, sin perder la compostura. Lo cierto es que el líder de Queen, que tenía fama de ser muy competitivo en situaciones festivas, propuso una especie de juego improvisado, en el cual cada uno podía elegir su bebida favorita. El tecladista optó por cerveza y el retador optó por champaña. El duelo concluyó en horas de la madrugada, cuando la situación se volvió absurda, ya que Freddie empezó a cantar fragmentos de ópera, mientras Rec improvisaba acompañamientos en un piano del bar. Finalmente, el claro perdedor se hizo cargo de la cuenta y era esperable de antemano que la billetera que la padeciera fuera la del cantante. Como dato de color, la banda Queen, que era habitué del lugar, se convertiría en propietaria de Mountain Studios en 1979. Por esos días, Claude Nobs, propietario del complejo y a su vez fundador y director del Montreux Jazz Festival, organizó una de sus habituales reuniones informales para los músicos que estaban en la zona, entre ellos los miembros de Yes, y fue en esa oportunidad donde el tecladista confirmó su decisión de incorporarse a la banda como miembro permanente. Según confesó tiempo después, su decisión de aceptar la oferta fue porque la música era fantástica y porque lo llamaban todos los días desde el banco. Aunque habituado al mismo estándar de vida en familia que ostentaban sus compañeros, cuando su esposa Rosalind Walford y sus hijos Oliver y Adam se sumaron a la comitiva, adquirió una propiedad en la zona alpina, la cual abandonó temporalmente para adquirir una segunda, ni bien experimentó los inconvenientes que le provocaban las nevadas para acceder a la misma. Reforzando la opinión de Anderson, Wakeman recuerda esos meses como una especie de retiro de lujo para millonarios del rock. Repuesta nuevamente la vieja formación, el ambiente creativo cambió de inmediato, y eso se evidenció principalmente porque las sesiones adquirieron un tono más relajado y eficiente, seguramente influenciado por los evidentes intereses de ambas partes, es decir, de la banda por contar con los servicios de un probado y viejo colega, y la del tecladista de recomponer y estabilizar sus finanzas. Por primera vez desde 1970, con el lanzamiento de Time and a Word, trabajaron sin el productor Eddie Orford, por una combinación de agotamiento profesional y disponibilidad laboral de este último, quien atravesaba problemas personales y de consumo de drogas. Eso obligó al grupo a asumir directamente las decisiones técnicas y que el proceso se desarrollara con mayor lentitud que la habitual, debido a los debates que se generaban sobre mezclas, efectos y arreglos, aunque también se fortaleció la sensación de control artístico colectivo, pero con eje en la figura de Chris Squire. No obstante, contaron con la asistencia de John Temperley, quien se desempeñaba habitualmente como ingeniero de grabación del estudio y trabajaba regularmente con los artistas que pasaban por allí. Una vez que Emerson, Lake and Palmer liberaron el estudio y Yes pudo disponer con total libertad de las instalaciones, ya contaban con mucho material que denotaba su determinación de reducir la duración de las canciones y que resultaran más accesibles a la escucha. Above 3 kc off, dead. And that element, he doesn't hear that element down there. He makes an adjustment, and we get this terrific edge and brightness or distortion up a frequency. He doesn't hear it down there. If he heard it immediately, isn't he hearing it in the cans now? Yes, he is. He is. But I mean, if he well, then he doesn't need to be up here, really. Well, I don't know. I've always liked doing moves in the control room. You know, I mean, sometimes I can maybe EQ something a bit differently to help. But if he hears it immediately, if we change it, it's. Yeah, I remember one time we had this thing. También contaron con buena parte del equipamiento del trío, que todavía no había sido retirado, especialmente la mesa NIV 8058 AMP2, personalizada, considerada una de las mejores de Europa en ese momento, la cual se sumó a la consola de grabación del estudio e influyó sobremanera para imprimirle al sonido de más brillo, más aire y menos saturación que Relayer.
Steve Howe experimentó con guitarra pedal steel, aportando una textura sonora novedosa. Chris Squire desarrolló líneas más melódicas y Alan White enfatizó grooves más directos que entregaban cierta energía rockera primaria. Asimismo, dado que los estudios contaban con un gran piano de concierto Steinway, que ofrecía una resonancia excepcional y estaba perfectamente afinado y mantenido, Wakeman decidió abandonar gran parte de los sintetizadores y teclados eléctricos para aprovechar su inigualable sonido. Años después, comentó con humor que había vuelto a Yes con un camión lleno de sintetizadores y terminó usando principalmente un piano. Las sesiones, que habían comenzado formalmente en el mes de octubre de 1976, concluyeron sin mayores alternativas en el mes de abril del año siguiente, y este octavo álbum de estudio de la banda terminó siendo lanzado al mercado el 15 de julio por Atlantic Records, con el título Going for the One, en alusión a su primera pista. La respuesta que obtuvo de la crítica fue mayoritariamente positiva, y en general recibieron con beneplácito el regreso de la banda a una música más accesible, y su capacidad de reinventarse sin renunciar a su identidad. La opinión de John Swanson resultó bien representativa de ese sector, quien tituló su artículo para Rolling Stone, diciendo que Yes encontró el remedio para el estancamiento cósmico, contraria al rechazo que generaba en buena parte de la prensa ese género musical ante el auge del movimiento punk. Aparte de los embanderados en esa corriente antiprogresiva, las principales objeciones recayeron sobre su falta de cohesión, la calidad de su sonido y producción respecto de trabajos anteriores, y que la banda exhibía una faceta menos inspirada que la que habían alcanzado. A nivel comercial, ocupó el primer lugar en la lista de éxitos de su país durante 2 semanas, y al otro lado del océano, alcanzó la 8ª posición en el Billboard 200, donde permaneció visible por 27 semanas. También contó con los sencillos Wonder Stories y Going for the One, el primero de los cuales fue promocionado con un video emitido en el programa televisivo de la BBC, Top of the Pops, y alcanzó el número 7 en el Reino Unido, la mejor posición a la fecha que la banda alcanzó con ese formato en su territorio. Además, los niveles de ventas que alcanzó le permitieron obtener la certificación oro en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Canadá. Uno de los primeros aspectos que más sorprendió a su salida al mercado fue el arte que ilustraba su portada, ya que el espacio que ocupaba el habitual surrealismo diseñado por la pluma del artista Roger Dean fue reemplazado por un muro de edificios que se yergue altivo frente a la desnudez e insignificancia contrastante de una figura humana, obra del estudio Hipnosis. Sin embargo, antes de que la banda optara por la agencia de Stone Thorgerson y Aubrey Powell, Dean se trasladó a Montreux y exhibió su propuesta a Anderson, quien no se mostró muy interesado en mantener la continuidad estilística que había definido la imagen del grupo. Más aún, ni siquiera llegó a presentar formalmente su proyecto al resto de los músicos. Ese abrupto cambio de dirección artística que finalmente se dio de la mano de Hipnosis, con la contribución del diseñador gráfico George Harvey, el mismo equipo que animó muchas portadas icónicas, estuvo en consonancia con la nueva actitud de revitalización de la banda, a través de canciones más directas, concisas, y al decir del crítico y biógrafo de la banda Chris Welch, fáciles de usar. El material fotográfico empleado consiste en una foto que sirve de portada y contratapa captada por Aubrey Powell, del complejo edilicio Century Plaza Towers de Los Ángeles, y en su interior desplegable, una toma de cada miembro de la banda junto al lago Lehman, recortado sobre una imagen de la Île de Pels, una diminuta isla en el extremo oriental del lago, caracterizada por la presencia de un solo árbol. En la época circuló el mito de que el hombre desnudo en primer plano, que figura de espaldas en la cubierta, se trataba de John Anderson, aunque en realidad fue un modelo contratado por la agencia Hipnosis, y cuya identidad no trascendió. Respecto del famoso logo de la banda desarrollado por Dean e impreso en el sobre, en fuerte contraste con su diseño minimalista, se destaca que Yes tenía plenos derechos para su utilización, por cuanto había adquirido la propiedad total del mismo. Por su parte, Steve Howe expresó su poco entusiasmo con la nueva estética, aunque reconoció que combinaba bien con la música, y se manifestó complacido por conservar ese logotipo. Con respecto al contenido irregular del álbum, con algunos sonidos que presagiaban el porvenir musical estilístico que seguiría explorando la banda, y que los alejaría del progresivo clásico que tanto habían contribuido a fortalecer, encuentra en el tema que da título a la placa un claro ejemplo. Going for the One resurgió cuando Chris Squire encontró una antigua demo de John Anderson grabada años antes. Su estilo superficial y cargado de inmediatez contrastaba con la densidad conceptual de trabajos previos y establecía el tono general del álbum, optimista, directo, celebratorio y por momentos trivial.
Steve Howe utilizó guitarra steel para crear un carácter sonoro inusual dentro del repertorio del grupo, aportando una sensación casi atlética, acorde al dinamismo del tema. Turn of the Century evolucionó a partir de ideas acústicas desarrolladas por Anderson y Howe, inspirada en la tragedia romántica de la ópera La Bohème y en el mito clásico Pigmalión de la mitología griega, respecto a la pérdida de un ser amado y la posibilidad de devolverlo a la vida a través de la creación artística. La pieza se transformó lentamente, mediante contribuciones colectivas, destacándose la sensibilidad interpretativa de Alan Watt en los pasajes más delicados. De hecho, es el único tema del álbum en la que figura acreditado. Parallels formaba parte de una colección de canciones que Squire había escrito para su álbum solista Fish Out of Water y permitió una de las experiencias técnicas más singulares del álbum. Wakeman ejecutó el órgano de la iglesia St. Martin's en la localidad de Bebe, situada a 7 kilómetros de Montreux, el cual fue conectado al estudio mediante una línea telefónica directa, para preservar la excelente acústica natural del instrumento. El resultado le otorgó al tema una majestuosidad sonora muy difícil de replicar con sintetizadores. Bondro Stories surgió de manera casi espontánea durante una jornada particularmente inspirada de Anderson, y Alan Watt aportó la idea de que la batería y el bajo tocaran con ritmos irregulares. Su carácter melódico y contemplativo contrastaba con la complejidad habitual del grupo y terminó convirtiéndose en el sencillo más exitoso de Yes en el Reino Unido, demostrando que la banda podía conectar con audiencias amplias sin renunciar a su identidad. El cierre llegó con Awaken, una suite monumental, cuya gestación se remontaba parcialmente a ideas surgidas durante la gira de Relayer. Anderson se inspiró en el libro The Singer, A Classic Retelling of Cosmic Conflict, de Calvin Miller, para construir una obra que avanzaba desde la introspección hacia una especie de despertar simbólico. Wakeman empleó múltiples teclados, incluyendo el órgano eclesiástico de St. Martin's y sintetizadores Polymoog, creando una atmósfera ceremonial que muchos considerarían una de las cumbres creativas del grupo, y también participó en los arreglos y la dirección de los pasajes corales, interpretados por Richard Williams Singers. Howe añadió arpa y guitarras texturales, mientras White construía transiciones rítmicas complejas pero fluidas que permitían el desarrollo gradual de la pieza. La gira promocional, de 89 presentaciones por Norteamérica y Europa, dio comienzo en Estados Unidos el 30 de julio y concluyó en Francia el 6 de diciembre de 1977, y algunas de las grabaciones del tramo europeo fueron posteriormente editadas el 24 de noviembre de 1980 en un segundo álbum en vivo de la banda, esta vez en formato doble, con el título Yes Shows. Su puesta en escena fue más austera que las tres anteriores, aunque evidenció una interacción escénica renovada y marcó un récord de 6 noches consecutivas con entradas agotadas en el Wembley Arena de Londres, a las que asistieron más de 50.000 espectadores.
Otra de las anécdotas que se difundió durante ese periplo estuvo relacionada con el avión privado que la banda solía utilizar para moverse entre ciertos trayectos, ya que algunas fuentes afirman que el logo de la banda diseñado por Roger Dean se desprendió parcialmente del fuselaje en vuelo y obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, no existen fuentes fiables que den testimonio de esa situación. Con perspectiva histórica, el periodo comprendido entre Relayer y Going for the One representó uno de los procesos de transformación musical más significativos en la trayectoria de Yes. Los proyectos solistas permitieron explorar identidades individuales, mientras que la salida de Moraz respondió a una compleja convergencia de factores humanos, artísticos y comerciales, y el regreso de Wakeman simbolizó una reconciliación entre pasado y futuro, un punto de equilibrio entre dos eras. Representaba tanto un regreso a los momentos más accesibles de la banda, como una adaptación consciente a un contexto cultural cambiante. Más que una concesión, fue una reinvención interna que permitió a Yes sobrevivir a una transición histórica que muchas bandas progresivas no lograron atravesar. Así, con sus luces y sombras, Going for the One terminó convirtiéndose en un testimonio de resiliencia artística de una banda capaz de redefinirse sin perder su identidad. Aunque para muchos, también representó el inicio del ocaso del sinfonismo clásico del género, cuya edad dorada tuvo a Yes como un protagonista privilegiado. Could you hear